Carlos, buenas Sí, lo noches. escuchamos. ¿Qué reflexión le queda después del partido de esta noche? Perdón. ¿Qué reflexión le queda después del partido de esta noche? No, nada, que hoy nos enfrentamos a un gran equipo también, muy bien dirigido. Empezamos con el pie derecho, lastimosamente cometimos errores y ante un gran equipo como Guaraní nos puedes facilitar mucho. Y llegaron 2 goles prácticamente descuidos nuestros y tuvimos que resignarnos a esta derrota porque el equipo en sí empezó bien, seguimos jugando bien, pero esos errores nos costó carito. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hay jugadores cuyos contratos vencen en diciembre, hay algunos tal vez que van a continuar, otros que no, pero quiero ir a la consulta, ¿cómo evalúa usted a los futbolistas que tiene Cerro en las formativas, en reserva, categoría juvenil tal vez? ¿Hay algunos a lo mejor a los que podemos ver en estas últimas 2 fechas, a los que le quedan? ¿Qué considera usted en ese sentido con los jugadores que tiene allí esperando la oportunidad en primera división? Bueno, estas concentraciones estuvieron 2, Mongelós y Favero, pero estamos siempre pendientes de los informes también de los técnicos de la formativa, cuando ven que esos jugadores o algún jugador que está bien ya puede alternar o practicar con el primer equipo, con mucho gusto nosotros le aceptamos, pero en este caso yo creo que los contratos y compañía, eso queda a cargo exclusiva de la directiva, qué decisión van a tomar. Nosotros prácticamente tenemos que seguir trabajando. Fue un golpe tremendo, fuerte, pero tenemos que charlar en el seno, hablar muy bien y tratar de mejorar esto, salir adelante. 2 partidos, tenemos que tratar de jugar con mucha dignidad, con mucha altura, porque la afición de Cerro no se merece nada de esto. Matías Cuevas, Territorio 1912. Buenas noches, profe. El saludo también para todos los colegas. Consultarle también un poco por eso, profe, menciona usted estos 2 partidos que quedan, justamente estar a la altura, jugar con dignidad, como obviamente merece siempre el escudo de Cerro Porteño. Consultarle por la motivación. ¿Dónde encontrar la motivación en estos 2 partidos que quedan? Porque lo que se refleja en la cancha, lastimosamente, hoy nuevamente no salieron las cosas para Cerro Porteño, una derrota nuevamente. La motivación para encarar estos 2 partidos, la motivación quizás para el año que viene, ¿qué cree usted que es? ¿Los males de fútbol se curan con fútbol o es cuestión de que pase un poco el tiempo? Yo desde que llegué a esta institución, hace tiempo, la mejor motivación es esa playera. Esa playera le motiva mucho al rival, a cualquier rival. Cuando va a jugar contra Cerro, el rival se cuida toda la semana, trata de hacer su mejor esfuerzo y como Bulgares le dice, empiezan a correr el 200% o el 100%. Lógicamente que el que lo porta tiene que ser doble, la motivación. Y con eso yo creo que más motivación que eso no hay. El que lo porta tiene que estar orgulloso de esa playera que lo está motivando a todo el mundo y tiene que hacer su mejor esfuerzo cada partido. Entonces esa es la mejor motivación que tiene el futbolista de Cerro, que esa playera que viste tiene que defender con hombría, con mucha altura, y es una motivación excelente. Juan Denis, Radio 1. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le encuentran a los jugadores ustedes o cómo le ven a los jugadores? Porque da la sensación en cancha mirando que el plantel ya no tiene más ganas de jugar en esta parte del campeonato, que están totalmente desmotivados, por lo menos esa sensación particularmente me da. ¿Y usted cómo se siente como para terminar estos partidos que restan anímicamente? Porque hasta aquí como que no se encuentra la vuelta a este Cerro Porteño. No, los muchachos están haciendo su mejor esfuerzo siempre, las prácticas son muy, muy buenas. Lastimosamente así no sale como deseamos de los partidos oficiales, pero ellos siguen igual, siguen luchando, tratando de hacer su mejor esfuerzo, mejor partido, mejor fútbol. Lastimosamente que el rival cuenta también. Hoy nos encontramos un gran rival que siempre estuvo proponiendo y conocemos Guaraní, sabíamos que era un partido muy difícil. Como el partido pasado iba a ser un partido de áreas, este partido era media cancha, porque la elaboración de jugada de Guaraní, la filosofía del profesor Chiqui es de posesión, de tener mucho la pelota. Entonces era un partido de toma y daca en la media cancha.
Y se jugó. Los muchachos trataron de hacer también el fútbol, llegamos, fue parejo, muy parejo, pero 2 errores cuestan caro. Víctor Villalba, Radio Monumental. Carlos, buenas noches. Como mencionaba de vuelta el tema de los errores que cuestan caro y que permitieron los goles del rival, ¿cree que el contexto de la situación, es decir, que el equipo tenga la moral baja en este momento, lleva a que se repitan en varios partidos estas situaciones donde conceden goles por errores propios? Y a propósito de la parte defensiva, le pregunto, hoy el cambio de Morel por De Jesús, ¿a qué se debió? ¿Cuál fue la intención con esa variante? Bueno, la primera pregunta era del momento. No, yo creo que ellos no demuestran muchas cosas, o sea, ellos siempre están conscientes de que los partidos son difíciles, tratan de hacer lo humanamente posible. No creo que sea desconcentración, sino son errores forzados a veces por el rival que terminan en gol. Los goles siempre van a ser combinaciones de error del defensa, acierto del rival. Si no hay errores del defensa, no va a haber gol del rival. Entonces siempre son combinaciones de error y acierto. Y nosotros cometimos 2 errores y fueron 2 goles. Ellos atinaron. Nosotros llegamos varias veces hasta el área también, hasta el arco, pero no pudimos anotar. Entonces son detalles que cuentan un partido, que cuenta mucho eso. Pero yo creo que el cambio de Morel por Ronaldo fue porque Morel sabe jugar, o sea, está acostumbrado a jugar de central y sabe salir a jugar de medio campo. Entonces cuando atacábamos, él pasaba a ser pareja con Piris y le soltaba un poquito más a Alexis. Cuando defendíamos, Alexis entraba a ser pareja con Piris y él se metía de central. Entonces, como él hacía esa función conmigo en la selección, no dudé en hacer eso y soltarle un poquito más a Alexis. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches, el saludo para todos. Explicaba usted de que su equipo entrena bien, pero lastimosamente eso no se ve dentro del campo de juego, profe. ¿Cómo se explica este momento? Me imagino también usted, al retirarse aquí, seguramente empezará a observar de vuelta el partido. ¿Cómo está Carlos Jarazaguer? ¿Que no están saliendo los resultados y tampoco sus dirigidos están mostrando o están teniendo buenos rendimientos dentro de la cancha, profe? No, yo siempre comenté a los jugadores que siempre estuvo a mi cargo que en los triunfos hay que ser humilde, en las victorias hay que ser humilde para ser valiente en las derrotas. Yo veo y la realidad del juego es que hoy cometimos 2 errores, nos costó el partido, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, hablar entre nosotros, yo no tengo por qué hablar públicamente qué vamos a hacer, cómo estoy, sino trabajar en el seno y tratar de levantar esto. Pero a mí me enseñaron que enfrentar la realidad es importante. Cuando hay derrota hay que ser valiente también. Andrés Noguera, RCC. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Un saludo a todos los colegas. ¿Por qué a Cerro Porteño le cuesta tanto sostener los partidos? No es la primera vez, o la ventaja en este caso, no el partido en sí. Con Tacuarí, por ejemplo, se había puesto en ventaja desde temprano, luego terminó siendo igualado hoy también, hoy con una derrota lastimosamente para su equipo. Y la otra consulta es, en estos últimos 2 encuentros, ya que usted decía, jugarlo con dignidad, jugarlo con importancia, a pesar de que quizás los puntos ya no sea muy importante para Cerro. ¿Sería importante, por ejemplo, usted que tiene experiencia con juveniles, levantar algunas promesas que puedan ser importantes para el próximo año en Cerro? Yo creo que en este momento hay que terminar y brindarle todo el apoyo al jugador que está ahí, que todo el año estuvo trabajando. 2 partidos no creo que marque mucha diferencia con los jóvenes. Ahora sí, el entrenamiento, la pretemporada, trabajar con ellos, amistosos, hacer con la gente joven, eso sí, preparar muy bien para el siguiente torneo a lo mejor cabe, pero ahora estamos metidos con la gente que tenemos acá y va a tratar de darle toda la confianza y todo el respaldo para que ellos terminen con mucha altura también los 2 partidos. Cerramos.